Bienvenido. Estamos hoy en este webinar que hemos organizado conjuntamente con Renta 4 y con Salesforce para charlar precisamente sobre el valor que aporta esta herramienta al sector financiero. Hemos pasado ya el ecuador de esta serie de eventos que estamos haciendo acerca de Salesforce en unas sesiones de otoño Salesforce. Y tenemos hoy con nosotros a Gonzalo y a Alex para contarnos y profundizar tanto en la herramienta como en este caso de éxito en concreto. Nos gustaría recordaros que a lo largo de la sesión podéis trasladarnos todas las preguntas y todas las cuestiones que os vayan surgiendo y nosotros, por nuestra parte, encantados de resolveroslas. Bueno, presento a los dos ponentes de lujo que tenemos hoy. Por un lado tenemos a Alex Paisas. Él es ingeniero superior industrial y lleva 15 años dirigiendo cuentas de marketing y publicidad de primeras marcas nacionales e internacionales. Y entre ellas bueno, están las conocidas, ¿no? Como Shackleton, Grey o Contrapunto, ¿no? Ha sido además director general de Diario Marca y actualmente Alex es director de marketing y comunicación de Renta 4 España y Latinoamérica, donde además ha dirigido el proyecto de implantación del CRM con Salesforce. Tenemos también a Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. También es ingeniero superior industrial y trabaja como director de preventa de Salesforce para Servicios Financieros de España y lleva más de 20 años ayudando a empresas a transformarse con la ayuda de tecnología en diferentes posiciones relacionadas con desarrollo de negocios, de ventas y de marketing. Y tiene experiencia en multinacionales como Accenture o Microsoft. Muy agradecido de que estéis con nosotros hoy y nada, comenzamos. Me gustaría, Alex, comenzar contigo y te pediría que nos comentaras brevemente en qué consiste el proyecto que habéis implantado con Salesforce. Buenas tardes y gracias por invitarme. El proyecto que hemos implantado de CRM con Salesforce es un proyecto donde lo que hemos hecho ha sido implantar la vertical de Financial Services Cloud, que es una vertical que tiene Sales y Service, pero completamente adaptada a lo que es el sector financiero. En este proyecto lo que teníamos era que cambiar lo que hasta ahora había sido nuestra agenda comercial, que era un desarrollo propietario dentro de la entidad, y dar un salto cualitativo y meternos en el mundo del CRM, pues como Dios manda. Actualmente tenemos una red de unos 260 asesores bancarios, están distribuidos por toda España, y esta herramienta pues tenía que ayudarles a ellos a hacer su trabajo de una forma mucho más eficiente. Pero no solamente buscábamos eso, este objetivo tenía más. Al mismo tiempo, pues lo que estábamos haciendo era pasando a una solución cloud, que hasta ahora todo era propietario, como he dicho, y eso ya era un salto muy cualitativo también dentro de lo que es la forma de trabajar de Renta 4. Y por último, el desacoplarnos del área de IT, el desacoplarnos en el sentido de poder desarrollar y evolucionar la herramienta, la implantación, todo lo posible sin depender de entrar en los huecos que hay en calendarios de producciones de IT, con algo que hay mucho desarrollador en el mercado porque es una solución líder en el mercado y eso nos permitía pues realmente desarrollar cada vez más las necesidades de lo que pueden ser estas áreas de negocio, de comercial principalmente, sin tener que depender de que nos hagan un hueco en el área de IT para evolucionar. Un proyecto indudablemente estratégico, además, para vosotros. Gonzalo, primera pregunta para ti. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la visión que tenéis del sector financiero? O sea, ¿cómo crees que Salesforce puede ayudar a las instituciones financieras en el contexto en el que estamos? Bien, pues nada, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí y estar también con Renta 4, ¿no? Pero respecto a lo que dices, yo creo que el sector financiero probablemente junto con el turístico y algún otro ha sido de los más impactados por la digitalización de la economía, ¿no? Y tanto a nivel de productos, servicios, aparecen nuevas formas de pago como Bizum, por ejemplo, que antes no existía. Incluso con la aparición de nuevos players que enseguida tienen un alcance mundial, como puede ser el Robinhood, el broker gratuito, ¿no? Enfocado a gente residencial, no a empresas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también impactando mucho en los usuarios,
porque hoy en día cualquier usuario tiene muchísima más información de la que tenía en el pasado y además se ha acostumbrado a una serie de cosas que les ha dado la tecnología que la piden en cualquier servicio que se le da. Y como no, en los servicios financieros también, tanto banca como seguro. Entonces, en Salesforce nos hemos enfocado a dar una plataforma a empresas como Renta 4 para que puedan establecer relaciones diferentes con sus clientes, ¿no? Y lo primero que les ayudamos a hacer es a tener una ficha única de cliente, es decir, tú tienes todos los datos del cliente en un único sitio y pivota toda la empresa alrededor con los procesos de negocio, con la información, con las interacciones. Una segunda parte donde una vez que ya tienes esa información, toda una serie de funcionalidad que lo que les ayuda es a establecer esas relaciones de confianza con esos clientes y en un entorno, como les decía antes, con mucha presencia tecnológica, omnicanalidad, etcétera, etcétera. Y luego, por último, a poder ir al ritmo al que tú quieras, ¿no? La ventaja del cloud es que te permite quizás ir más rápido de lo que eran proyectos tradicionales, donde tenías que incluso adquirir el hardware, configurarlo, etcétera, etcétera. Y siempre desde un punto de vista de buscar la usabilidad del cliente, porque al final un proyecto es exitoso si la gente lo utiliza, ¿no? Si los empleados de las empresas lo están utilizando. Y sobre eso que podría ser común a cualquier industria, lo que hemos construido es un producto específico, como decía antes Alex, para servicios financieros. Básicamente tienes un modelo de datos específico, una serie de procesos de negocio y de interfaces de usuario ya creadas con las típicas cosas que necesita una entidad financiera, ya sea un banco o sea una aseguradora, ¿no? Con lo cual lo que tienes es una capacidad mucho más rápida de poner en marcha soluciones para un servicio al negocio, como decía antes, ¿sabes? Que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Que los usuarios de negocio cumplan con lo que necesitan. Son elementos clave, ¿no? Lo que hemos dicho, tal y como tú lo dices, ¿no? El tema de confianza, el conocer al cliente y además hacerlo de manera ágil. Alex, te pregunto, atendiendo a la trayectoria de Renta 4 y en general, bueno, a toda vuestra trayectoria, ¿no? En transformación digital, ¿crees que Salesforce es una herramienta que ayuda a ser data driven? En el histórico de Renta 4 nosotros siempre hemos sido muy digitales. Ya en el 96 fuimos pioneros lanzando la primera plataforma para operar en bolsa online. Hemos sacado plataformas de arquitectura abierta para operar en fondos como FondoTop o ETFs, TCTop. Entonces, nuestra cultura siempre ha sido muy digital. Pero al mismo tiempo hemos pecado de cosas que quizá nuestro sector, el sector bancario, pues ha pegado bastante. Todo se ha hecho muy internamente, se ha hecho, como estaba comentando antes, de una forma cartón core desarrollado en el propio banco, muy propietaria, y eso es fácil desarrollarlo exactamente a medida, comentaba antes con Gonzalo esto mismo, pero llega un momento donde es muy difícil de mantenerte al día con todo lo que es los avances y las exigencias del mercado, que va a una velocidad realmente imparable. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos aprendido, como comentaba antes, con este proyecto de CRM a externalizar, a llevar a una solución cloud que automáticamente pues trasladamos a Salesforce la obligación de estar lo más al día posible, a dar las soluciones lo más adaptadas posible. Salesforce se pone como líder en el mercado y entonces Salesforce nos proporciona muchas empresas que quieren desarrollar para nosotros y eso nos da mucha agilidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final data driven siempre hemos sido data driven, quizá nuestra evolución ha sido más hacia esto, la posibilidad de poder externalizar y ha habido otro cambio que ha sido muy importante en la implantación de Salesforce y es que históricamente nosotros trabajamos todo orientado hacia la cuenta. La cuenta era nuestro centro de datos y hemos pasado a client-centric. Y ese cambio es un cambio que parece muy pequeño, pero que tiene muchísimo significado. Con Salesforce la plataforma está orientada a centrarse en el cliente. Entonces eso también ha sido muy importante. Los datos siempre los hemos tenido y es otro proyecto que va quizá por otro lado más desde el área de Business Intelligence, que seguro que acabará integrándose mucho y aportando muchas posibilidades de integración y sinergias con Salesforce, pero a día de hoy no ha sido nuestro primer objetivo, por así decirlo. Además, es algo clave, yo creo, el tema de lo que dice del cliente en el centro, ¿no? Siempre el cliente en el centro y tratar de hacer esa evolución para competir en el mercado lo más rápido posible. O sea, al final el mercado va a una velocidad que muchas veces es incluso difícil subirse al carro, ¿no? Gonzalo, te pregunto directamente,
Porque Salesforce siempre ha apostado por facilitar una visión 360. Es conocido por eso, además, sobre el usuario, ¿no? Pero, ¿cómo ayuda Salesforce en las instituciones financieras a disponer de esta visión sobre sus clientes? Como te decía antes, lo importante es poner al cliente en el centro y tener una ficha de ese cliente, ¿no? Pues yo creo que la primera parte es la omnicanalidad. Al final, para construir una ficha del cliente ya no son los datos clásicos de quién es, cómo se llama, dónde vive, su DNI, etcétera, etcétera, sino es todas las interacciones que yo he tenido con ese cliente por todos los canales, ¿no? Y eso es pura omnicanalidad. Es decir, si un señor empieza una hipoteca porque consulta algo online, luego hace una llamada al contact center, luego en un momento dado tiene que pasarse por una oficina para dejar cierta documentación o la tiene que subir a un portal, o cualquier tipo de interacción que haces por distintos canales, porque hay veces que un canal es bueno para una cosa y otro canal es bueno para otra, pues el tener toda esa visión, ¿no? Y tenerla en un único sitio, de tal forma que el proceso se continúa sin que haya disrupciones, sin que el usuario tenga que volver a repetir cosas, volver a dar la misma información, etcétera, etcétera. Eso es clave. Luego, por otro lado, ayudándote o extendiendo ese modelo de datos del cliente clásico con cosas adicionales que ayudan mucho a establecer una relación de confianza. Y me explico un poco. Por ejemplo, hay un concepto que se llama Life Events. Life Events, ¿qué son? Es un modelo que te permite recolectar cosas que le pasan a los usuarios, es decir, oye, se ha casado, se ha divorciado, se ha comprado una casa, todo este tipo de eventos de vida de los usuarios que son útiles a la hora de pues, proponerle mejores servicios financieros, ayudarle, servirle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una serie de funcionalidades, tanto para nivel de usuario final como tanto para empresas, donde se recogen esos datos, de tal forma que tengo una información muchísimo más rica, ¿no? Y luego, por último, como decía antes Alex, hay que ser data-driven. Data-driven significa no solo tener los datos, sino utilizarlos y hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces, ahí ya contamos con toda la potencia de la plataforma, que una vez que tengo el dato, puedo activar automatizaciones o acciones sobre esos usuarios para aprovechar esa información. Por ejemplo, si a través de una conversación informal que tenga un gestor comercial con un cliente descubre que está pensando o que va a tener un niño, pues puede ser susceptible de sobre adelante de meter un journey de marketing donde se le está proponiendo un seguro de vida, porque es un momento en el que uno quizás empieza a pensar en ese tipo de cosas. Entonces, la accionabilidad de los datos es importante y ahí jugamos también, creo, un buen papel. En esa línea, Alex, te pregunto y vamos un poco más al día a día, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado vosotros la integración de Salesforce con el resto del sistema de Renta 4? La integración nos cogió en un momento, yo creo que siempre, esto es como cuando decides elegir el momento mejor para tener hijos o para, nunca es buen momento. Pues nos cogió un momento complicado porque estamos iniciando un proyecto de apificación y apificar una entidad bancaria pues es que son decenas de miles de procesos que hay que intentar empezar a apificar. Y eso lo que hacía era que quizá la integración de Salesforce tuvimos que afrontarla de una forma como muy desacoplada, a través de una carga batch de datos y funcionando quizá de una forma un poco aislada. Y sin embargo, pues aún así también Salesforce pues, tiene una solución a través del data loader que nos ha permitido cargar toda la información con cargas diarias y volcarla. Y la verdad es que, pese a todas las dificultades que pusimos para el proyecto, pues se consiguió en un tiempo muy razonable. Estuvimos trabajando 3-4 meses más o menos y teníamos la solución operativa ya para empezar a trabajar con la plataforma con al menos tantas funcionalidades como teníamos antes. A partir de ahí, la idea era ya empezar a funcionar. Entonces, es que el salto inicial fue muy bueno, con dificultades para lo que es la actualización de datos, que se solventaron muy bien con soluciones que nos aportaba Salesforce. Y luego la integración ha empezado a venir, sobre todo después. Incorporamos Marketing Cloud, con lo cual hemos podido, todos los journeys que habéis comentado hace un momento, estamos integrando muchos procesos de mejora de eficiencia comercial a través de journeys directamente aplicados sobre eventos que vamos detectando tanto en la web como en los propios asesores, integrando cada vez más con soluciones o aplicaciones que tenemos en la entidad bancaria, donde en función de las interacciones que tienen con los clientes se generan nuevas oportunidades y cada vez más eso, en lugar de hacerlo mediante cargas diarias, estamos empezando a incorporar APIs con las que esa integración es cada vez más en tiempo real. Entonces, la verdad es que de la teoría, no, de la práctica con la que venimos, los proyectos CRM que eran descomunales y eran prácticamente imposibles de abarcar y que nunca llegaban a un final satisfactorio, a un proyecto de alguien que no tenemos ningún tipo de CRM anteriormente,
en 3-4 meses hemos tenido una primera solución que vamos a empezar a trabajar y a partir de ahí evolucionar de una forma pues casi pues con un proceso pues, helicoidal, como que dice, que cada vez vamos dando más vueltas y siendo más y más y más integrados con la entidad. Así que la experiencia buena. Quizá lo complicado, lo reservo para un par de preguntas que tenemos después, que estará bien trasladarlas. Flexibilidad y agilidad, en definitiva. Gonzalo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, nosotros sabemos, en general, siempre la parte de la integración es una de las partes clave en un proyecto. Y en ese sentido trabajamos como en 3 vías. Primero, siempre intentamos que sea simplificar y reutilizar, ¿no? Porque al final muchas veces, o en el histórico de cómo se han abordado los procesos de integración, se abordan punto a punto, ¿no? Oye, tengo que integrar esto, lo integro. Luego tengo que integrar esto, lo integro. Luego y haces unos esfuerzos que muchas veces podrías reaprovechar, ¿no? Pero nosotros trabajamos como en 3 grandes niveles de integración, porque siempre hay que llegar a un nivel que son sistemas externos con los que te tienes que integrar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la plataforma no existe el concepto de integración, son nubes que trabajan de manera en configuración, no en integración. Por ejemplo, el hecho de meter a una persona en un journey que le manda un email o que le manda un SMS, que eso en un momento dado decido que es susceptible de que alguien le llame, con lo cual tienes que generar un lead en un entorno de contact center o un comercial para que llame a esa persona, eso no es necesario integrar entre la nube de Sales y la nube de marketing, ¿no? Están plenamente conectadas. Incluso lo extendemos un poquito más allá con soluciones de partners. Nosotros tenemos un marketplace, que es el Salesforce AppExchange, donde los partners suben soluciones que han paquetizado y que extienden o complementan lo que hace la plataforma. Y se instalan pues muy al estilo de lo que te pasa en el Android Marketplace o en el de iOS, ¿no? Que tú te instalas esa aplicación, la configuras y funciona. No hace falta estar haciendo integraciones. Eso evidentemente tiene un ámbito acotado de utilización porque luego todas las empresas tienen sistemas que porque ya los tienen o porque son externos y no tienen nada que ver con Salesforce que hay que integrar. Ahí tenemos mecanismos de integración más punto a punto y hay de todo tipo. Como comentaba antes Alex, el data loader que te permite hacer cargas masivas de datos. Por ejemplo, tienes un sistema de BI que saca propensiones a compra y eso se carga en el CRM para que los comerciales empiecen a explotar. Pues lo puedes hacer así. O puedes querer hacer consultas en tiempo real al saldo financiero pues para desencadenar acciones. Pues todo eso está ahí soportado. Pero como os digo, son como temas muy puntuales, ¿no? Como vimos que era un tema complejo y que había que abordar, a través de la adquisición de una empresa llamada Mulesoft hemos construido lo que llamamos la Integration Cloud. Igual que tenemos un Sales Cloud, un Service Cloud, tenemos Integration Cloud, que está basada en Mulesoft, ¿no? Que lo que busca es simplificar todo ese mare magnum de integración con múltiples sistemas que tiene cualquier empresa. Y lo que trabaja es, a través de crear una red de APIs reutilizables, pues en que sea mucho más sencillo hacer esas integraciones. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un proceso de hipoteca digital donde tengo que ir al core bancario a consultar una serie de cosas, esa integración la puedo publicar para que el resto de la empresa la utilice y el que tenga que poner en marcha un proceso que tenga que acceder al mismo core bancario reutilice como ejemplo, reutilice esa API o esa integración que he hecho. Al final se va viendo cómo se va haciendo cada vez más completa esa suite, ¿no? Con distintos componentes, con tecnología, con nubes. Y Alex, quería preguntarte, en este punto en el que estáis, ¿qué evolución planeáis o hacia dónde creéis que puede ir este proyecto? Lo más importante es que una apuesta que se hizo desde el área de marketing y que de alguna manera forzamos un poquito a que se probara y era una especie de experimento dentro de 34, lo que ha sucedido es que corporativamente ha funcionado bien, están contentos y se ha apostado porque Salesforce sea nuestra plataforma para seguir desarrollando muchísimas líneas, con lo cual eso ya por sí abre un futuro de muchísimas posibilidades. Por supuesto, digamos 2 años y medio más o menos y creo que nos queda mucho por recorrer en la propia solución básica, la más pura de lo que puede hacer el CRM. Pero sí estamos planteando, pues estamos mirando el Scheduler, por ejemplo, para empezar a introducir la posibilidad de hacer citas online. Estamos mirando todo lo que es el nuevo Tableau que se ha lanzado a todo el CRM para poder empezar a meter la posibilidad de hacer propuestas un poco dinámicas a través de
acciones directamente por parte de los usuarios. Queremos reforzar mucho en ese sentido también toda la analítica. Entonces, la verdad es que Salesforce lo que hace es que te está proponiendo un abanico de posibilidades muy amplias en las que introducirse. No siquiera nos hemos metido todavía en el mundo de las APIs que se están desarrollando por medio de otros. Con lo cual, creo que tenemos dos retos en el futuro más inmediato. Por un lado, mejorar mucho más la cultura y la formación interna de Salesforce dentro de la compañía, ya que hemos apostado por ella, pues tenemos que introducir más apóstoles de lo que sería la plataforma y la solución. Y la segunda, ordenar bien dentro del mundo de posibilidades que se te abren, dónde queremos orientar los esfuerzos. Pero vamos, pasito a pasito, porque realmente las posibilidades son muy amplias. Antes de continuar, me gustaría recordar a todos los que nos estén viendo que a través de la aplicación mediante la que estamos conectados, podéis ir dejándonos vuestras preguntas con cualquier duda que os surja y la resolveremos en unos minutos cuando acabemos la entrevista. En este sentido, Alex, también me gustaría, para la gente que nos está viendo, que le dijera algún tipo de consejos, ¿no? que le daría para cualquiera que esté pensando en embarcarse en un proyecto que sea parecido. Bien, como todo siempre, pues tiene un lado difícil, un lado más complicado en lo que ha sido la implantación. Entonces, cosas que hemos ido descubriendo sobre la marcha, sobre todo porque nosotros no venimos del mundo del CRM, como decía antes, pues veníamos con una agenda comercial, no teníamos demasiado. El primero que creo que es fundamental es que realmente se ponga mucho empeño en asociar tiempos y recursos a la formación. Es una solución que aporta muchas posibilidades, pero al final es un salto importante. Quienes no vengan de estas soluciones tan web para CRM con client-centric y orientadas en el sentido que hemos estado documentando en esta charla. Y eso es, como siempre, un reto es la adopción. Y la adopción es complicado si tú no te planteas realmente asociar unos recursos a lo que es este cambio dentro de tu entidad. Porque por mucho que tú creas que es interesante, a la gente es hacia el cambio. Y esto no es por nada nuevo, pero la verdad es que al final, por mucho que lo sepamos, volvemos a caer en ello. El segundo es que Salesforce es un gigante y tiene una solución, como estamos comentando aquí, muy amplia, con unas soluciones, una suite de licencias con una enorme complejidad. La realidad es que es complejo entender todas las posibilidades que tiene cada vez que tienes una licencia en cuanto a si adquieres más objetos o menos objetos, si tienes una ampliación de espacio en disco, si tienes uso de APIs, limitación por llamadas, te vas encontrando con muchas particularidades propias de cómo se gestiona la licencia. Y creo que es muy interesante que cuando alguien se embarque en un proyecto así, realmente tenga un asesoramiento muy profundo respecto a qué está realmente contratando. Porque, bueno, ¿y qué soluciones quiere ahora implementar? Por lo menos en un medio plazo, para que no se encuentre enseguida, en cuanto quiere empezar a avanzar un poco con la solución que ha integrado, con algunas limitaciones respecto a las licencias que ha contratado y que pensaba que con eso pues tenía un poco su mundo resuelto. No es que sea algo muy complejo, pero al final a nadie le gusta encontrarse luego con, mira, aquí está la letra pequeña, que esto está incluido o que no. La verdad es que Salesforce da muchas facilidades para negociar absolutamente todas, pero creo que es interesante saber que es una solución de un gigante que tiene por detrás a muchísimos clientes y que tiene una solución muy compleja. El propio vertical de Salesforce Financial Services Cloud es diferente a lo que es un Sales Service per se, entonces tiene sus particularidades. Pues bueno, si no vienes de conocer a Salesforce en profundidad, si no vienes de tener esas soluciones de grandes plataformas cloud online, mi recomendación, una de ellas muy importante, es analiza muy bien y entiende muy bien lo que es cada licencia, porque si solamente lees la letra pequeña te quedas igual, porque son todos nombres muy particulares que no sabes lo que realmente implican o representan. Y creo que ahí se puede mejorar mucho la claridad con la que te embarcas con esto. A partir de ahí, creo que todo lo demás ha sido realmente
un acierto y da satisfacción ver la facilidad y la agilidad con la que se ha implementado todo. ¿Qué consejos darías tú, Gonzalo, en este sentido para la implantación? ¿Qué es lo que destacarías? Pues fíjate, yo diría dos cosas. La usabilidad es clave. O sea, si no hay adopción por parte de los usuarios finales, vas a hacer una inversión que no tiene mucho sentido. O sea, si al final solo un 10% de la gente lo está utilizando, tienes que enfocarte mucho en eso. Y eso tiene mucha parte de evangelización interna de esto es lo que vamos a tener, esto es lo que vamos a conseguir, mirar, esto va así. Incluso involucrar a esos usuarios finales en la parte de ese proyecto, ¿no? De ese proceso de implementación. Y la segunda, quizás, y es casi anterior, ¿no?, a empezar el proyecto, que es un poco con lo que decías tú, Alex, es verdad que somos complejos, pero es que no hemos encontrado otra forma, ¿no? Al final tenemos una plataforma gigantesca. De hecho, yo me acuerdo de uno de los gurús de producto que montó Salesforce, que en un momento dado nostálgico decía qué buenos aquellos tiempos en los que solo teníamos sales, ¿no? Era todo muy sencillo. Tú tenías sales, cobrabas por usuario y había lo que había, ¿no? Hemos complejizado mucho esto y el problema es que si aplicas la misma filosofía de un único precio por usuario para todo, pones una barrera muy alta para el que solo quiera empezar utilizando una cosa o no quiera utilizar esta funcionalidad o no sea para todos los usuarios. Entonces, al final es verdad que nos complejizamos más de lo que nos gustaría y el consejo quizás sería, oye, para eso están los comerciales de Salesforce, cógele de la oreja y que te explique bien todo lo que hay, ¿no? De hecho, a veces a nosotros nos cuesta y tenemos que estudiar bien qué se refiere a la cosa, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, ¿no? Pero estamos encantados de contároslo. Y eso es un poco el tema. O sea, entérate bien porque es verdad que es complejo. Tiene un módulo, una cosa adicional, esto es una integración y hay que saberlo para no llevarse sorpresa. A mí me gusta de esta pregunta en concreto y me gusta que sea para el cierre, porque además a mí me recuerda este tema de Salesforce a garantías. O sea, es decir, estamos hablando de algo que es complejo, que da muchas soluciones, que es flexible y que es ágil, pero eso que tiene esa capacidad, ¿no?, enorme de tener diferentes ramas. Y yo creo que la palabra garantía es algo que resume muy bien lo que Salesforce puede representar para cualquier cambio en cualquier empresa, ¿no? Vamos a ir, voy a hacer una serie de conclusiones. Yo creo que para mí, como habéis dicho, la visión 360 sobre el cliente es clave para esto. Yo destacaría también la experiencia de usuario, como habéis comentado hace unos minutos, la velocidad en las implantaciones, no son sistemas rígidos, son sistemas que son más bien ágiles, ¿no?, versátiles, que son flexibles a la hora de implantarse, y también ese tema de la diversidad de canales. Es decir, no está centrado solo en una parte y no está rígido solo para atacar a un segmento, sino que tienes esa amplitud de posibilidades. Vamos a ir con las preguntas ya del público. Podéis ir pasándonos cualquiera vamos, en cualquier momento preguntas y las iremos lanzando a los compañeros. La primera que vemos aquí es ¿cuánto tiempo puede la primera que nos traslada, ¿cuánto tiempo puede tardar en llegar a implantarse una herramienta como Salesforce en una entidad financiera? Cualquiera de los dos. Alex, Alejandro. Poner tú el ejemplo tuyo. Yo lo he comentado Gonzalo. más o menos que nosotros, y entiendo que no lo pusimos nada fácil porque no había esa cultura, esa facilidad, y aún así ni siquiera las APIs para poder llamar y hubo que aprender el data loader, todo, y aún así en 4 meses estábamos desplegando ya Salesforce en un despliegue progresivo entre todos los asesores, obviamente, pero empezamos ya el despliegue en los 4 meses del inicio del proyecto en todo lo que eran las sucursales. O sea que es bastante difícil de creer, pero sí, en 4 meses estábamos ya dando esa información en las mesas de nuestros asesores. De hecho, a nosotros nos gusta presumir un poco de eso, ¿no?, del time to market, porque al final pagas por una solución cloud para que te acelere el proyecto. Si al final vas a tardar tanto como si me lo hago yo, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, aparte de las evoluciones posteriores y demás. Aunque si solo te fijas en este proyecto inicial que voy a hacer, lo que te da es un time to market muy rápido, ¿no? Y típicamente vemos, pues eso, 6, 4, 9 meses, en ese entorno están todos. Y lo que siempre decimos es, hazlo en la típica filosofía Agile de MVPs, ¿no? Lanza primero una cosa, lanza después otra, porque al final también los propios usuarios necesitan una cierta atracción y arrancan con una serie de funcionalidad, que evidentemente lo que no puedes es menor de lo que tenían antes, porque eso no tiene sentido, y luego puedes ir incrementándolo, ¿no?, a base de sprints. Pero sí, probablemente una de las cosas que más sorprende a los clientes finales es eso, es la velocidad en tener ya algo funcionando y que te da valor.
Nos preguntan también, ¿de qué manera podría afinarse la parte más analítica de Salesforce con extracción o explotación de datos? Pues mira, hay de todo. O sea, tienes dentro de la propia plataforma Salesforce, hay un módulo que le llamamos Tableau CRM, que es todo lo que es explotar la analítica alrededor de ese CRM, ¿no? Y que trabaja de una manera muy natural con todos los datos que tienes en el CRM y puede enriquecerse de datos que vengan de fuera. Pero también, y es muy común, grandes data warehouse con departamentos de BI muy importantes en las entidades financieras que hacen esos modelos de propensión, tienen sus modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que producen un resultado, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros hablamos es, sigue manteniendo esos algoritmos y ese resultado, acciónalo en la plataforma CRM. Y ahí lo puedes cargar, pues, como decíamos antes, vía batch todas las noches con las acciones que tú hayas decidido, o incluso para determinado tipo de cosas que es importante el real time. Estamos hablando de un real time, no un real time en un entorno de fabricación donde necesitas milisegundos, porque si no la pieza se te va, pero un real time de un segundo de ese entorno de 1 minuto o 2 minutos, también puedes habilitarlo vía las capacidades web service de la plataforma. Sí, nosotros actualmente, por traducirlo todo esto, al final lo traduces en oportunidades, que es quizá lo que estamos hablando principalmente. Entonces, pues, Salesforce gestiona muy bien las oportunidades y la idea es cómo los quieres alimentar. Y tienes diferentes grados. Tienes el grado más inmediato, alguien que directamente dices que he visto algo que tenías en la página web, por ejemplo, y quiero que un asesor se ponga en contacto conmigo. Entonces, ahí automáticamente creas una oportunidad, no te hace falta pasar por ninguna analítica, eso se dispara directamente. Pero luego tenemos otros procesos, que es nuestra área de BI, que va viendo oportunidades pues a medida que va viendo pues, posibles vencimientos de renta fija o otro tipo de triggers, y entonces ellos generan una serie de alertas que se cargan por batch diariamente y generan las nuevas oportunidades que se introducen a todos los asesores para que hagan sus acciones comerciales, e incluso esas a través de la conectividad directa que tenemos con Marketing Cloud, disparan algunos journeys para ir calentando previamente al posible cliente antes de que le llame el asesor. Va un poco al grano en esta pregunta que os traslado. Nos dicen que en términos económicos, ¿cuánto podría costar el llevar a cabo una implantación en este sentido? Os traslado la pregunta a cualquiera de los que quiera contestar. Bueno, yo hablaría de dos partes dentro de un proyecto, ¿no? El proyecto de implantación como tal, es decir, de la empresa que contrates, del ICERTIS que contrates para que te haga esa implementación de la solución, y luego la solución como tal. Y la verdad es que el precio es complicado porque, como decíamos antes, son muchos módulos, muchas cosas, que depende un poco de lo que quieras. Yo voy a abordar un proyecto solo de 6, ¿no? Y es que quiero, además de los gestores comerciales, quiero que el contact center, y quiero además, como nos pasa en casos, que quiero además el módulo que tenéis de videoconferencia en real time, pues porque, yo qué sé, para determinadas cosas, yo qué sé, para la identificación del cliente cuando haces un onboarding, pues lo necesito. O en entornos de seguros porque quiero evitar tener que lanzar un técnico para hacer una peritación y lo hago con este tipo de soluciones, ¿no? De vídeo. Entonces, es muy variable, la verdad, es muy variable. Bueno, por dar una referencia, no voy a entrar en la parte de licenciamiento porque ahí depende de lo que quieras, pero al final un proyecto de implantación, pues nosotros en torno a esos 4 meses que estuvieron desarrollando, por dar una horquilla, no dar una cifra, vas entre los 250 y los 350.000 para hacer un poco lo que es esa primera implantación. A partir de ahí no te puedes quedar ahí. A partir de ahí tienes que saber que tienes que tener un proceso de continuidad, de mejora constante, y las licencias, en cambio, las licencias son un pago mensual, según la cantidad de asesores, que es muy variable, la cantidad de puestos que pongas, los opciones que plantees. Pero bueno, por darle la horquilla por lo menos de lo que es la implantación en sí misma. Yo creo que sirve de mucha utilidad los datos que habéis dado ambos. Gonzalo, nos preguntan hacia dónde va Salesforce de aquí a pocos años. Es decir, ¿qué crees que queda por seguir implementando o con el impresionante recorrido que lleváis? Bueno, queda de todo. De hecho, probablemente si muchas de las cosas que han salido en los 2 últimos años ni las pensabas hace 4, ¿no? Porque el mercado no estaba en ese punto, ¿no? Pues yo creo que hay que seguir evolucionando y ahí nuestro compromiso es seguir innovando. Cuando tú te sumas, como decía antes Alex, a una solución externa es porque esperas que esa solución externa vaya evolucionando con ahorita el mercado, para que no muera yo con ella, ¿no? Sino al revés, que me vaya tirando de mí con las cosas necesarias. Nosotros vamos a seguir apostando por Financial Services Cloud. Cada año
hacemos 3 releases donde aumentamos funcionalidad que creemos que está siendo demandada en el mercado y vamos a seguir por ahí, ¿no? En ese producto Financial Services Cloud apostando, sacando nueva funcionalidad enfocada a eso. Un ejemplo, por ejemplo, hasta hace 2 años la gente no pensaba en WhatsApp como una herramienta incluso comercial, ¿no? Pues ahora ya es una cosa que se utiliza y es una cosa que hemos incorporado dentro de la plataforma. También un gestor comercial se puede comunicar no solo por email, sino también por WhatsApp y tener todo eso centralizado, cargado y gestionado desde la plataforma, ¿no? Y esto, que es un ejemplo muy tonto, pues va a ir evolucionando a muchísimas otras cosas. Nuestro compromiso es seguir innovando en ese producto, pues para atender lo que pide el mercado. Gonzalo, Alex, encantado de que hayáis podido estar hoy con nosotros contando vuestra experiencia. Y nada, para todos los que nos estáis siguiendo, os invitamos a acompañarnos en el próximo evento que haremos sobre Salesforce, que será en los próximos días. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.